conquistar toda esa parte. Contra la ruta de comercio, por las materias primas, el comercio de la zona, ¿sí? Era una vía, una ruta de comercio entre Europa, Asia y África. Pero ¿quién fomentaba eso? ¿Quién quería eso? ¿Quiénes querían eso? De la expansión. ¿Quién se benefició totalmente con la expansión romana? ¿Quién? El Senado, los patricios. Los patricios le dan esta idea de expansión. ¿Por qué? Porque querían más recursos, querían más riqueza, querían más territorio, querían más poder. Y teniendo poder económico van a tener mucho más poder político. Eso es lo que hacían los patricios. Fomentaron la expansión. Y más que entraba más riqueza, más hacían inflar, digamos, al ejército, a las legiones romanas. Y más había expansión y conquistas. ¿Sí? Entonces, ¿con quién? ¿Quién rivalizaba? ¿Quién le impedía a Roma expandirse por todo el mar Mediterráneo? Que era su principal competencia. ¿Quién? En el norte de África estaba. ¿Quiénes? ¿Los persas? No. Cartago. Cartago, que era estaba en una civilización ahí, formaron todo un comercio ahí en la zona y ocuparon toda la parte del norte de África y algunas partes de Sicilia. Tocaron también ahí Italia. Ellos son descendientes de los fenicios, porque los fenicios habían establecido unas colonias ahí en el norte de África, también en Italia, pero que después vinieron los cartagineses, o sea, son descendientes, son de ahí de los fenicios. Entonces, que el mundo ahí en el Mediterráneo estaba dividido entre los cartagineses y Roma, que se estaba expandiendo. Entonces, ¿quién impedía esa expansión total para Roma? ¿Quién? Lo acabo de decir. Los cartagineses, exactamente. Estaba liderando toda la otra parte, digamos, casi todas las partes del norte de África, parte de Asia, y tocaba también Italia. Entonces, tuvo que librar guerras. ¿Cómo se llamaron unas guerras? Guerras púnicas entre Roma y Cartago. ¿Sí? Vamos a explicar cómo se expandió Roma, por qué de la expansión romana, ¿sí? Hacia dónde se expandió la ciudad de Roma y cómo llegó a ser un imperio. Pero antes, bueno, se expandió en el tiempo de la República, ¿sí? La expansión romana se dio principalmente en la península itálica, donde había conquistado a los pueblos latinos y al sur a los griegos. Esta es la península itálica aquí, ¿sí? Aquí no, sería Europa, península itálica sería lo que hoy es Italia, ¿sí? Está aquí. ¿Quién nos surca? El mar Adriático, tenemos el mar Tirreno y también el mar Mediterráneo, que es la vía de comunicación entre Europa, Asia y África. Entonces, ¿dónde está Roma? Aquí, casi en el centro de la península itálica, cercana al río Tíber, ¿sí? Entonces, era una ciudad que se fundó ahí, una ciudad. Y fíjense cómo se fue expandiendo hacia la península itálica primero y hacia la Galia, Hispania, Magna Grecia, la península balcánica, norte de África, Asia Menor, y fue cubriendo todo alrededor de ¿qué? Del mar ¿qué? Mediterráneo, que era la vía de comunicación, la vía de comercio entre estos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se empezó a expandir? Morena. Los romanos fueron ampliando su territorio a lo largo de siglos. Lucharon contra otros pueblos italianos, entre ellos los latinos, con los que compartían la cultura y el idioma. Y no siempre resultaron victoriosos. Por ejemplo, fueron vencidos por los galos en el 387 a.C., quienes incendiaron Roma y para irse de la ciudad exigieron un fuerte botín. Los romanos reconstruyeron Roma haciendo una muralla. Claro, reconstruyeron Roma, pero los galos están en la parte más o menos que está Francia, ¿sí? Ahí, por ahí, un poquito de esa zona. ¿Sí?
¿sí? Esas zonas fueron, o sea, fue más para el norte, más para acá, pero Península Itálica y conquistar en esa parte, donde es actualmente Francia, ¿sí? Recién con Julio César, 51 a.C., las Galias, hoy Francia, quedan sometidas al Imperio Romano. En el siglo III a.C., los romanos vencieron a los griegos que ocupaban el sur de Italia, llamada Magna Grecia. Claro, en la Magna Grecia, también el sur de Italia, ¿sí? Será la península balcánica, ¿sí? Acá, y al sur de Italia también estaban los griegos, las colonias griegas. Acuérdense cuando leímos la expansión y la colonización griega, los griegos salieron de la península balcánica y establecieron colonias. Entonces, ahí al sur de Italia. Pero Roma se expandía hacia este lado de la península balcánica, ¿sí? Desde la península itálica, ¿sí? Ahí fue conquistando los territorios y le sacaron a los griegos. Y después están, ¿quién más están? La isla de Sicilia estaba ocupada por colonias griegas y fenicias. Está bajo la influencia de Cartago. Bien, a ver. Bien. Sicilia es la isla que está aquí, ¿sí? Esta isla que está acá, saliendo de la península itálica, ahí está, la isla de Sicilia. Realmente está bajo el poder de Italia, ¿no? Ahí había colonias fenicias y colonias griegas, ¿sí? Los fenicios también eran un pueblo de comerciantes, ¿sí? Que establecieron colonias a la par de los griegos y habían establecido una colonia aquí en el norte de África. Entonces, esos fueron las primeras colonias fenicias, que después va a terminar siendo lo que es Cartago. Esto era la zona de Cartago. O sea que era la principal competencia para controlar el Mediterráneo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Cartago? No, Cartago era la principal competencia para controlar la otra parte del Mediterráneo. ¿De quién? De los romanos. De los romanos, exactamente. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Las ambiciones territoriales de romanos y cartagineses se enfrentaron en las tres guerras púnicas, 264, 241, 218, 201 y 149 y 146 a.C., hasta que Cartago fue destruida y sus sobrevivientes fueron esclavizados por Roma. Bien, y ahí entonces, recién ahí, con las guerras púnicas, en casi Cartago, con uno de los cartagineses más aguerridos y que le llevó, uno de los cartagineses más aguerridos era Aníbal, ¿sí? Aníbal, que llegó con los ejércitos desde aquí hasta la península itálica y casi podría llegar a invadir la península itálica del todo y tomar Roma. Tenía el ejército de los elefantes, ¿sí? Entonces, quiso cruzar por las montañas y todo eso, y bueno, no llegó a hacer eso. Digo, bueno, ahí pegó las batallas y ya no pudo. Pero ojo que ahí Roma estuvo al jaque, igual que en un momento cuando estuvo la rebelión de los esclavos. Y bueno, cuando Roma pudo finalmente ganarle a los cartagineses, le tomaron toda esta zona, le ocuparon toda esta zona y así pudo, ya tomado Asia Menor, cubrir todo alrededor del Mediterráneo y controlar el territorio y controlar el comercio, ¿sí? ¿Y quiénes se van a enriquecer más con eso? ¿Quiénes se enriquecen más? Los romanos, pero principalmente ¿quiénes? ¿Los patricios? Los patricios, exactamente. Muy bien. ¿Qué más sigue? Al finalizar el siglo II a.C., Roma ya dominaba gran parte de España y Portugal. Sur de Francia. Vamos a leerlo de aquí en el siglo II. España, Portugal, ¿sí? Ya para esta zona, España, España, Portugal, Francia, que ya era Galia, Macedonia, que está al norte, acá en la península balcánica, los Balcanes, Italia, que es la península itálica, Grecia, la Magna Grecia, sur de Inglaterra, ya había llegado hasta acá, sur de Inglaterra, la isla de Gran Bretaña, península balcánica, que bueno, ahí donde está Grecia, y Asia Menor, que es esta parte, ¿sí? Ahí, y Cercano Oriente y Egipto. Cercano Oriente,
Por aquí, cercano Oriente, y Egipto, esta parte. O sea, ya tenía todo alrededor, ¿sí? Bien, el Mediterráneo. ¿Qué más sigue? Estos territorios se ampliaron aún más durante el siglo I a.C., llegando a abarcar en el siglo IV toda España, Portugal, Francia, Italia, sur de Inglaterra, toda la península balcánica, Asia Menor, cercano Oriente hasta el río Éufrates, Egipto y gran parte de las costas norafricanas. Las zonas que se expandió Roma fueron conquistadas, ¿sí? Fueron conquistadas y tuvieron dos formas de dominar esa conquista en esos territorios. Dos formas de dominación, que es la anexión y la alianza. ¿En qué consiste eso, Moreno? Roma en sus conquistas utilizó dos sistemas de dominación, la anexión y la alianza. En los territorios anexados que pertenecían a la República Romana se instalaban colonias y se adueñaban los romanos de 2/3 de los territorios. Un tercio quedaba para los antiguos habitantes que debían pagar un tributo anual. Eran gobernados por el derecho latino con sus instituciones, pero sin derechos políticos. En cambio, los aliados o socios pagaban un tributo y proporcionaban soldados para los ejércitos, pero seguían gobernándose por sus propias instituciones. Bueno, la forma que dominaron, bueno, también hacían alianzas, como dice ahí, con algunos, por ejemplo, en Tracia, tomaron ese territorio, y también a la población la ponían dentro del ejército romano, pero lo utilizaban como para que vayan al frente, o sea, como escudo. Algunos lo pusieron así como esclavos en el ejército. Y también a la población que conquistaba, también algunos lo utilizaban como esclavos y lo llevaban como gladiadores o para las luchas en los circos romanos, ¿sí? Bueno, y así obtuvieron con esa expansión recursos económicos, materias primas, riquezas, y se enriquecieron. Roma se enriqueció, pero solamente la clase alta de los patricios, porque ellos siempre estuvieron reclamando participación política y también beneficios sociales. ¿Cómo es las consecuencias de esta? ¿Qué pasó con esas cosas, los recursos que obtenían, la riqueza, el botín de guerra? ¿Qué dice ahí? Las consecuencias de toda la conquista, ¿no? Sí. De acuerdo con sus cargos, una parte iba al tesoro romano, incluida también la venta de prisioneros o esclavos. Sin embargo, el enriquecimiento no fue parejo para los ciudadanos, con lo cual se generaron grandes diferencias sociales. Claro, ahí se generaron más diferencias sociales, más la brecha entre patricios y plebeyos. ¿Quién se enriquece más? Como dije, los patricios. Y a esa gente también lo utilizan como esclavos, y ya dije para qué se lo utilizaban. ¿Qué más? La aristocracia se había acostumbrado a adueñarse de las tierras fiscales que obtenía Roma en las conquistas. Los pequeños propietarios, empobrecidos por las guerras constantes que les dificultaban las cosechas, debieron vender sus tierras a los nobles y caballeros, que se convirtieron así en latifundistas. Comenzaron a poblar Italia y numerosos esclavos, ya fueran prisioneros de guerra o comprados en los puertos de Oriente, que debían trabajar para los amos. El desequilibrio social se volvió intenso. Los ricos tomaron de Oriente la búsqueda de lujo y riquezas, de las que se apropiaban con los botines de guerra. Para afirmar su poder se creaba una estructura cada vez más despótica. Los aliados de los romanos se veían marginados de un gobierno que consideraban que debían compartir como ciudadanos. Los campesinos minifundistas y los que habían perdido sus propiedades consideraban que había que limitar la preponderancia de los poderosos. De este modo, los siglos II y I a.C. son guerras civiles que dieron lugar a la crisis de la República. Bien, esa diferencia social que empezó con la conquista, que se presentó, la diferencia social, hizo también reclamar de los plebeyos, y también conflictos. Esos conflictos se van a llevar al ejército y van a crear las guerras civiles, ¿sí? También lo que pasa ahí es que las tierras que se conquistan quedan en pocas manos,
que son de los patricios, o sea, va a haber grandes territorios que están en algunos dueños latifundistas, ¿sí? Y no va a haber minifundistas muchos, ¿entiendes? O sea, son pocos los dueños y son los más ricos, es eso. Así que bueno, consecuencia de esta conquista, de estas expansiones, que hubo mucho más riqueza y recursos para los patricios, y eso hizo que se generara una brecha más entre los patricios y los plebeyos y las clases populares. Y eso repercute y crea el escenario para una crisis y las guerras civiles. Los romanos llamaban punos a los cartagineses, imperio desprendido del fenicio, del norte de África, y tenía una de las armadas más poderosas del Mediterráneo. Esto le dio su nombre a las guerras púnicas. A lo largo del siglo II y III a.C., la República Romana y el Imperio Cartaginés se enfrentaron en una serie de guerras que definieron el equilibrio del Mediterráneo. La República Romana era un poder relativamente nuevo, bastante consolidado en la península itálica, luego de derrotar a los pueblos nativos que se le oponían, lo que lo convirtió en un serio oponente comercial para Cartago, su futuro rival. La primera guerra púnica comenzó en el año 264 a.C., porque los mamertinos, antiguos mercenarios samnitas, contratados por los romanos en sus guerras por el control de la península itálica, al no recibir sus pagas a tiempo, tomaron el control de la ciudad de Mesana y a su vez comenzaron a atacar las ciudades griegas de Sicilia. De esto, el rey de Siracusa, Hierón II, se dispuso a atacar a los mamertinos, quienes pidieron ayuda a Cartago para defenderse. Cartago aceptó el envío de tropas para proteger a los mamertinos, pero al mismo tiempo otros mamertinos le pidieron ayuda a los romanos, quienes no estaban dispuestos a que Cartago se convierta en otro poder en Sicilia. Los mamertinos prefirieron la ayuda de los romanos por sobre la cartaginesa, y entonces Cartago ofreció su ayuda al rey de Siracusa, Hierón II. Por lo tanto, Roma y Cartago se encontraban en bandos opuestos y así comenzó la guerra. Otras de las razones de la guerra es por el control de las rutas comerciales del mar Mediterráneo. Roma se estaba convirtiendo en un serio competidor comercial para Cartago. Al principio de las hostilidades, Hierón II se puso del lado cartaginés, pero al ver que los romanos eran más fuertes, decidió cambiarse de bando con la promesa de que los romanos lo reconocieran como rey de Siracusa. El conflicto con los mamertinos, que había servido solo como excusa, había pasado a segundo plano. La guerra se combatió en Sicilia por más de 20 años, a pesar de que Roma intentó invadir África, lo cual se constituyó en una gran derrota. Si bien la infantería romana era superior a la cartaginesa, que estaba compuesta en su mayoría por mercenarios, Roma no contaba con una gran flota naval como la cartaginesa. Los romanos se dieron cuenta que si no tenían una flota naval no podrían ganarle a sus enemigos. Entonces comenzaron a construir, copiando a los barcos cartagineses y entrenando a remar a sus soldados en tierra. Así los romanos lograron construir su propia flota, con la que fueron derrotando lentamente a sus enemigos hasta que destruyeron a la flota cartaginesa en la batalla de las Islas Egadas en el año 241 a.C. Esta gran derrota para los cartagineses les impidió seguir con la guerra y le permitió a Roma imponer una paz ese mismo año que le otorgaba los territorios de Sicilia y posteriormente Córcega y Cerdeña. Esos territorios se convertirían luego en la primera provincia romana. Perdidas las posesiones en Italia, Cartago perdió con ellas sus más importantes fuentes de granos y minerales, lo que llevó a que busquen en el territorio de la península ibérica su
sustituto. Cartago logró entonces, con la conducción de Amílcar Barca, importante líder militar de la Primera Guerra Púnica, ocupar gran parte del sur de Hispania y conseguir una parte importante de recursos. Al morir Amílcar, su hijo Asdrúbal firmó un tratado con los romanos donde se acordó que la zona norte del río Ebro era zona de influencia romana, mientras que la zona sur era cartaginesa. Pero en el año 220 a.C., al morir Asdrúbal, Aníbal Barca, su cuñado, se hizo cargo de la dirigencia militar y se preparó para la guerra contra Roma. La Segunda Guerra Púnica comenzó en el año 219 a.C., cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, aliada de Roma. El plan de Aníbal atacar a los romanos en Italia para que estos no pudieran enviar ejércitos a África o España. Para eso Aníbal cruzó primero los Pirineos y luego marchó a Italia cruzando los Alpes, con su gran ejército dentro del cual se encontraban numerosos elefantes. Al hacer esto, Aníbal logró esquivar los ejércitos enviados por Roma y liderado por Publio Cornelio Escipión el Africano, quien tenía la tarea de derrotar a Aníbal en España. Al llegar a Italia, Aníbal no se encontró solo, obtuvo el apoyo de los pueblos galos del norte de Italia e incluso asegurarse el apoyo de Filipo V, rey de Macedonia, lo que en un futuro desembocaría en futuras guerras entre Roma y Macedonia. Aníbal avanzó en territorio italiano logrando victorias con la idea de que los aliados de Roma se pasasen a su bando. En el año 216 a.C., Roma sufrió una de las derrotas más desastrosas de toda su historia, cuando perdió en la batalla de Canas, donde se estima que murieron más de 50.000 romanos. Pero a pesar de sufrir constantes derrotas y la amenaza de Aníbal a pocos kilómetros de Roma, los aliados de Roma se mantuvieron fieles y los romanos, al mando del cónsul Quinto Fabio, adoptaron una nueva táctica de guerra en Italia, la cual era no enfrentarse directamente con Aníbal, esperando que su ejército se desgastase por las persecuciones y la falta de alimento. Eventualmente los romanos comenzaron a conseguir victorias contra Cartago, tanto en Sicilia como en España. Mientras tanto, Aníbal y su ejército se encontraban debilitados para seguir produciendo victorias, y esto sumado al hecho de que en el año 207 a.C. es derrotado Asdrúbal, el hermano de Aníbal, en la batalla de Betauro, en el norte de Italia, donde Cartago perdió la mayor parte de su ejército que se dirigía a ayudar a Aníbal. Este no tuvo más opción que retirarse a Cartago para defenderla de los ataques que Roma estaba comenzando a planear, ya que Cartago se encontraba pobremente defendida porque la mayoría de sus ejércitos se encontraban en Italia o España. Trasladada la guerra al continente africano, se destaca la figura de Escipión el Africano, quien estuvo a cargo de las operaciones militares y logró en el año 202 a.C. derrotar a Aníbal en la batalla de Zama. Aníbal huye de Cartago y que no tuvo más opción de firmar la paz, la cual se firmó en el año 201 a.C., donde Cartago tenía que pagarle una fuerte indemnización monetaria y ceder todos los territorios no africanos. Tercera Guerra Púnica comenzó en el año 149 a.C., luego de más de 50 años del último conflicto. Cartago se encontraba recuperándose económicamente gracias a la venta de productos agrícolas y materiales preciosos. Esto llevó a que los sectores más ricos de Roma, representados por la figura de Catón el Viejo, vieron a Cartago como un competidor y con la excusa de que su recuperación económica
los convertiría en una amenaza para Roma, le declararon la guerra. Pero esta última guerra duraría tan solo 3 años. Cartago contaba con un ejército muy pequeño a comparación con el romano, a pesar de que éste se encontraba recuperándose económicamente. Eventualmente Cartago fue destruida y sus territorios anexados a Roma. Con la brutalidad que los romanos destruyeron la ciudad de Cartago en forma de ejemplo a sus enemigos, llegaron a arrojar sal en todos los campos de Cartago para que nunca más se pudiese cultivar en esas tierras. Para concluir, las guerras púnicas representaron el choque entre dos de las culturas más importantes de la época. La primera determinó el poderío de Roma en la península itálica y la aparición de su poderosa armada. La segunda vio a Aníbal poner en serio peligro a Roma, el cual le infligió las derrotas más importantes en su historia. Y la tercera es una demostración del poder de los sectores terratenientes dentro de la política romana. Así, con las guerras púnicas, lo que logra Roma es el control en casi todo alrededor del mar Mediterráneo y de las rutas comerciales.